Hola, soy Alejandra Carvajal y te cuento que en Cabeza Ajena nos atrevemos a mirar la vida desde otros ojos. Aquí exploramos historias que transforman, conversaciones que inspiran y reflexiones que se convierten en notas mentales para tu día a día. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues nuevamente estamos en Cabeza Ajena porque yo tengo la fiel convicción de que sí se puede aprender en cabeza ajena y con las entrevistas que inspiran, que escuchamos y vemos en este lugar, bueno, pues qué mejor. Hoy tenemos a una mujer muy interesante, una mujer muy valiente, resiliente, increíble. Ella es Rosa Marta y quiero que conozcan un poquito de su historia. Rosa Marta Pavón es una mujer mexicana, ejemplo de amor y valentía. Maestra en psicología con especialidad en reproducción asistida. En 2012 su vida dio un giro profundo y sumamente doloroso, en donde ella demostró de lo que está hecha y nos recuerda el verdadero feminismo. Logró hacer justicia en el feminicidio de su hija Jimena. Una mujer ejemplo de fortaleza y altruismo, y hoy está en Cabeza Ajena. Y bueno, pues Rosa Marta, de verdad qué gusto tenerte otra vez. Te he entrevistado 2 ocasiones anteriores y no podías faltar aquí. De verdad, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti por tomarme en cuenta. Pues bueno, vamos a hablar un poco de tu historia. Me encanta porque sé que hay mucha gente que se va a identificar y eso es muy valioso. Y creo que lo mejor de todo es lo que viene después de una situación complicada, muy dura. Rosa Marta, si nos vamos un poco 13 años antes. ¿Cómo recuerdas tu vida? Tú tienes 3 hijos en ese tiempo. ¿Cómo recuerdas a esa Rosa Marta? ¿Qué vivías en ese tiempo? En ese tiempo, yo creo que era una mujer que, que veía como el día a día, iba como muy preocupada ya de qué quería hacer profesionalmente, pero tenía 2 hijos, pues ya adultos, que empezaban a hacer sus vidas, lo cual empezaba a dejar un poco el nido vacío y era doloroso, pero tenía un chiquito de 10 años. Entonces, ese chiquito era como el que me seguía jalando esta parte del maternaje y de estar haciendo cosas que tenían mucho que ver con crecer a un pequeño, ¿no? Los otros 2 me costaba trabajo dejarlos crecer. Jimena empezaba a hacer su vida ya, se va con el novio, lo cual de primera instancia me costó mucho trabajo, porque yo soy de esa generación en donde te vas de blanco cuando te casas, y cuando ella me dijo: "Me voy a vivir con el novio, nos queremos conocer más antes de casarnos", para mí fue así como, ¿no? Pero yo siempre he dicho: "¿Cómo puedes detener una chava de 26 años?". Entonces, yo lo más que hice fue platicar con ella, darle mis puntos de vista, tratar tampoco de ser tan retrógrada, ¿no? Y entender que a lo mejor los jóvenes ahora vivían diferente, y bueno, había cosas que no me gustaban de su pareja, pero ¿Qué cosas, Rosa Marta? no sé, yo tenía muchos focos rojos. Yo soy una persona muy intuitiva, o calculo que soy muy intuitiva. No sé si la profesión también me ayuda, soy psicóloga clínica. Y en algún momento yo veía en él cosas que no me gustaban, era demasiado perfecto. Esto me llevaba, ahora ya se habla mucho de ello, antes no se hablaba, pero del narcisismo, ¿no? Y yo veía demasiadas cosas que decía no van, pero yo las platicaba con mi hija. A ver, cuéntame como de algún capítulo. Mira, por ejemplo, de repente él era el que se ponía como tapete, ¿no? De yo hago todo esto para mi mamá, o yo hago todo esto para Jime, o yo, señora, en que le ayudo, que, ¿sabes? Pero lo veías desde, como desde estoy quedando bien, no sé, lo sentí hipócrita. Esa es la realidad. Yo no sentía que lo estuviera haciendo realmente desde el afán de querer ayudar o desde el afán de querer notaba súper manipulador. O sea, esa fue una parte en donde yo empecé a ver, y se lo decía a Jime, ten cuidado, pero creo que todos los focos más rojos los vi cuando ella ya vivía con él. Pero digo, los primeros, pues la gente pensaba es que no quieres dejarla ir, es que te cuesta trabajo que no se case antes, etc, etc. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de un día en especial donde tuviste un foco rojo ya cuando ella vivía con él? ¿Así algún día en particular que te... Algún día en particular, creo que no te lo podría decir ahorita, seguramente hay.
pero bueno, sí, fíjate que sí hubo un día que fue tremendamente particular. Yo a mis hijos desde siempre les enseñé que no se cuelga el teléfono a nadie, por enojado que estés, ¿no? Porque antes, no sé, ahora creo que con el celular ya no se hace tanto, Sí. pero antes era, enojarse y colgar el teléfono, ¿no? Y no seguir. Entonces, yo decía: "No se le puede colgar a nadie", y bueno, menos a mamá, ¿verdad? Claro. Entonces, un día ella sale con mi hijo chiquito, que se llama Santiago, sale con él y con, se llama Carlos la persona, salen a un centro comercial. Pero ella me habla para decirme que traía ahí un problema, para pagar el celular X, Y, Z, que si yo le podía prestar. Y entonces yo le estaba diciendo que primero tenía que recurrir a su pareja, que yo con mucho gusto le podía prestar, pero que era un problema de pareja, que por qué mejor no lo hablaban primero ellos y bueno, si él no podía ayudarle, ya lo resolvíamos. Bueno. Pero en eso ella me dijo: "No, mamá", pero y entonces empezó ella a platicarme otros dolores, entre ellas que él no le quería dar el anillo de compromiso, que eso es otra historia, que es otro foco rojo, y que ella entonces a lo mejor ya se había tenido razón y que ella se había precipitado y, ¿sabes? Empezó como a sacar todo esto. Cuando yo creo que él llega, digo, eso lo sé después, le quita el teléfono, lo apaga, o sea, me cuelga y lo guarda. Y entonces Jimena le empieza a decir: "No, ¿cómo le colgaste a mi mamá? Se va a enojar, dame mi teléfono". Y él: "No, no, 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 porque te hace mucho daño, no sé". ¿Cómo sé eso? Porque te digo que estaba Santiago. Y entonces cuando yo me enojo tanto con Jimena porque Te me colgó. colgó, Ajá. él me dijo: "Mamá, no te enojes con ella no te colgó. Carlos le quitó el teléfono, Carlos colgó el teléfono y Carlos le quitó el teléfono". Foco rojo. Muy. Muy rojo. Otro foco rojo es que un día él pasa por ella al trabajo y ella ve una típica bolsita de joyería muy mona, nuevecita, en el asiento de atrás. Y entonces, bueno, como buena mujer, no digo que todas las mujeres sean celosas, pero si tú te vas a subir al coche de tu pareja y ves eso, preguntas qué es, ¿no? Sí. Y entonces ella le dice: "¿Y eso qué es?". Y le dice él, muy enojado, coge la bolsa, se la avienta y le dice: "Tu anillo de compromiso, pero por metiche ahora no te lo voy a dar". Otro foco rojo. Y luego lo que hace fue peor. Llegan a su casa y entonces dice, en el cajón de la ropa interior de ella, lo pone. Dice: "Como este es el cajón que abres diario, aquí va a estar esto para que veas lo que te ganaste por metiche". Eh, Ya mucha violencia, ¿no? mucha violencia. Entonces, cuando ella me dijo todo eso, bueno, ella me dice todo esto, o sea, mamá, me voy. ¿Me puedo regresar a casa? Le dije: "Claro que te puedes regresar a casa". Entonces, ya estábamos planeando todo para que ella volviera a casa, de hecho, para que me acompañara mi marido, porque no sabíamos tampoco, yo ya tenía miedo de algunas cosas de violencia, Claro. y que además yo estuviera, ¿no? Entonces, preparar algo que ella se fuera a trabajar y irla a ayudar y recoger sus cosas e irnos. Yo quiero preguntarte algo, Rosa Marta, que a mí me parece esta una pregunta importante porque la he hecho en otras ocasiones y coincide. Tú, el día de esta terrible situación que ahorita nos vas a contar, ¿tú presentías algo? ¿Había algo en tu corazón ese día? Sí, ese día no, una semana antes. Fue algo muy raro, muy esotérico, muy, eh antes de todo esto, debo confesar que yo no creía en nada que no pudieras casi, casi tocar, ver, ¿no? Comprobar. Y, y, y me pasó algo muy, 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 muy raro que no le puedo explicar al día de hoy. Me estaba yo bañando y de repente me llegó una sensación de que Jimena estaba en peligro, tremenda. O sea, además salgo del baño, pero escurriendo en agua, cosa que no es común en mí, con la toalla aquí, a encontrarme a mi marido y le digo: "¿Tú crees capaz a Carlos de hacerle daño a Jime?". Y se me queda viendo con cara de: "¿Qué le pasa? ¿Y por qué está escurriendo?". Y no, me dice: "¿Qué te pasa?". Y le digo: "Nada más dime, ¿tú crees que Carlos puede ser capaz de hacerle daño a Jime? Porque si no lo crees, pues ya me regreso al baño tranquila". O sea, así. Y entonces él me dijo: "Regrésate al baño tranquila y ya sécate, no es capaz". Y me regresé tranquila. Pero fue algo que hoy no te lo puedo explicar. ¿En Y a serio? los 8 días pasó. Haz de cuenta que alguien me hubiera dicho algo, no sé, fue un sentimiento tremendo de peligro, mucho peligro.
Y bueno, pues llega ese día, Rosa Marta, que sé que es complicado y se han pasado muchos años y sé que además tú has trabajado muchísimo en eso, pero bueno, pues es volver a ese día que, pues que yo creo que ese sí lo quisieras borrar de tu historia. Fíjate que ahorita me dices algo que me he cuestionado muchísimo en estos años y no lo borraría. No me gustó lo que pasó, hay que aclararlo, nunca. Quisiera que no hubiera pasado. Pero hoy en día borrarlo sería como dejar de haber aprendido todo lo que aprendí a lo largo de estos 13 años y de haber dejado de hacer todo lo que he hecho en estos 13 años, que, que creo que de alguna manera le dan vida a ella, ¿sabes? Es como no fue en balde lo que pasó. Y es algo que yo recomiendo mucho en los duelos. A veces quisieras negarlo, no volverte a acordar, pero es como negar la existencia de alguien a quien amaste mucho. No importa si es un hijo, un papá, una mamá, un amigo, o sea, cuando pierdes a un ser querido y niegas esa pérdida o quieres olvidarlo, ya no quieres pensar, creo que es una ingratitud a ese mismo ser, ¿no? Al que amaste. O sea, yo te diría, me encantaría que no hubiera pasado, daría mi vida por ello, pero ya pasado, no quisiera nunca olvidarlo, al contrario, creo que es parte del motor de lo que quieres que platiquemos, de lo que ha sido mi vida después de, ¿no? O sea, creo que todos los seres humanos, todos tenemos un antes y un después de algo, todos, más duro, menos duro, cada quien sabe el costal que carga. En mi caso, pues definitivamente, yo siempre a veces digo, ¿no? Cuando hablo de cosas, digo, bueno, dejando el caso de Jimmy aparte, porque ese caso es como único y muy fuerte, y digo otra cosa, ¿no? Y en este caso es igual. O sea, ese día fue un día que sí me hubiera encantado que no pasara, pero pasó. Y ¿Cómo lo vives, Rosa Marta? lo viví primero dentro, como todo, ¿no? O sea, en la vida y ya las etapas del duelo tan platicadas, pues en una negación absoluta. Pero bueno, antes de entrar a eso, casualmente, y se acercaba el cumpleaños de Jimé. Es algo que también me he dado cuenta que ocurre mucho, y me di cuenta en un panteón. Casi siempre, digo, en un 80 quizá, la gente muere un mes, alrededor de un mes de su cumpleaños. O sea, Como cerrando un como círculo. cerrando un círculo, es impresionante. Y de veras, yo lo veía en el panteón, ¿no? Que esta persona murió tal día y a los 30 días era su cumple, o a los 20 o acababa de pasar su cumple días antes. O sea, como de la fecha 30 días alrededor, pasa mucho. Y Jimé no fue la excepción, por eso me di cuenta también, yo creo. Jimé muere un 4 de octubre y su cumpleaños era un 18 de octubre. Entonces, ella quería ir a ver a Bryan Adams, que venía aquí a la nueva arena. Y nosotros fuimos a esa nueva arena a ver una cosa con Santiago de unos coches chocones y unos Monster Truck, algo así. Y entonces yo le dije a Carlos, si quieres, yo compro los boletos, porque sale mucho más barato comprar los boletos en taquilla que a través de cualquier otra boletera. Y me dijo, va. Entonces, él me dice, señora, ¿cuándo le pago los boletos? Le dije, ¿sabes qué? Cuando llegue el corte, no te preocupes. Ese día, no me preguntes por qué, le hablo por teléfono, me estoy arreglando y le digo, Carlos, nada más quería decirte que este corte no vienen los boletos, no te preocupes, hasta el mes que entra vemos lo de los boletos y ya los tengo y cómo te los doy, ¿no? Y entonces me dice, bueno, se puso a platicar conmigo con una tranquilidad que, bueno, yo tuve que cortar un poco, era en WhatsApp, ¿no? La plática porque yo me estaba arreglando, porque íbamos a ir a comer, por mil cosas. Pero, ¿qué te digo? Mientras todo el tiempo en el que me peiné, me vestí, me pinté, o sea, estuvimos en el WhatsApp. Y me voy a comer con mi marido y al rato me suena el teléfono, es él, y me dice, ¿qué te digo? Eran como las 4 de la tarde. Y cuando yo empecé todo esto, habrán sido como las 12:01, ¿no? De los WhatsApp. Y acá habemos acabado, y ahorita te digo porque es importante, como 3 de la tarde el último WhatsApp. Y y me dice, señora, ¿no vio mis mensajes? Le dije, claro, se los contesté todos, ¿no? No, no vio el último. Y yo, no, ¿qué pasa? Es que Jimé no llegó a trabajar y no sé dónde está. ¿Está con usted?
Y yo, no, no tendría por qué estar conmigo, pero ¿cómo que no llega a trabajar? ¿Ya hablaste al trabajo? Sí. Bueno, ¿ya hablaste a tu casa? Es que no me contesta. Y ahí me empecé a angustiar, ¿no? Entonces le colgué, siguió, te digo, si te contara todo, sería como muy Pero como largo. todo muy planeado, muy perfecto para que no hubiera Exacto. sospecha. Y bueno, de veras es una historia larga que pienso plasmar en un libro, pero ha sido doloroso. Pero bueno, es muy largo, pero luego si lo vieras es que todo estaba perfectamente, ¿no? Planeado. Y el caso es, no vamos a hacer el cuento más largo, pero al final del día, pues no aparece Jime, no aparece Jime. Su hermano mayor decide buscar, ves que hay una aplicación que puedes buscar tu iPhone. Ujú, ujú. Y entonces por medio de eso encuentra el iPhone. Y si encuentra el iPhone, pues encuentra la bolsa. Y entonces asumimos que la habíamos encontrado, ¿no? Pero entonces pensamos que está secuestrada porque era una época en donde había muchos secuestros y tal. Y, y ¿Cuál en entonces, tu corazón en ese momento, Rosamar? cuando él encuentra el teléfono y me dice, ya encontré, hubo un momento de, la encontramos, ¿sabes? Pero en eso, yo le digo a una amiga mía, que nos estaba ayudando, que vivía, es que mi hija, que es otra de las cosas de los focos rojos, nosotros somos de la parte sur de la Ciudad de México y este personaje se lleva a mi hija a vivir a la parte norte de la Ciudad de México. Digo, para toda la gente que vive allá, no quiero ser fea, pero yo le decía a mi hija, no te vayas para allá porque allá matan a las mujeres, porque bueno, era algo que se oía muchísimo Sí. en ese entonces. Sí, sí. Y entonces se reía, ¿no? Pero ahora es otro foco rojo. ¿Por qué llevársela tan De lejos? acuerdo, alejarla. Que además ni siquiera era porque allá viviera su familia, porque eso lo entenderías, ¿no? Si él era Sí, de sí. satélite, pues se la llevó a satélite, pero es que él no era de allá. Entonces, lo que me dijeron fue que los departamentos eran más baratos, ellos compraron un penthouse, etc, etc. Se las compré, pero no me encantó la idea, ¿no? Porque además me quedaba muy lejos. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? A que al final del día yo le pido a una amiga mía que vive en satélite que sí me ayuda a ir a casa de mi hija, a ver si ella está ahí, si está su coche, algo, ¿no? Porque como no contesta el celular, entonces al final del día esta amiga está ya con Carlos, ya están juntos, vaya, porque ella llega y en el departamento casualmente ya había llegado Carlos. Entonces yo les aviso dónde está el coche, que está a unas cuantas cuadras de ahí, y ellos se van a buscar el coche. Bueno, no el coche, sino el Sí, el celular. celular. Y entonces yo les digo que además busquen ayuda, porque a lo mejor, te digo, uno ve a veces tantas películas, tantas cosas, pienso que igual está secuestrada y los malos y que entonces vayan con la policía y, ¿sabes? Una historia que no se acerca nada a lo que fue, creo que la que fue peor. Y y llegan a la calle donde encuentran el coche. Se asoman y ahí está su bolsa y todas sus cosas. Entonces, cuando me hablan y me dicen que ahí está el coche de Jimena y ahí está la bolsa y está todo, pero ella no. Ahí sí fue algo en el corazón, no te lo puedo explicar, porque caí hincada en medio de las escaleras de la casa sin poder respirar. Y mis dos hijos trataban de que yo respirara, eh, porque sentí algo horrible. No te lo puedo describir tampoco. Y bueno, sin nada, si estaba el coche, estaban las cosas, ¿por qué no pensar que sí estaba viva? Y no es que te hubiera pensado que estaba muerta, pero hubo algo en mí que fue muy duro. Como si, sí, como ya un aviso, ¿no? De alguna manera, una conexión. Algo. Y bueno, el caso es que llegamos, encontramos el coche, pero para esto ya estábamos con la gente de antisecuestros, entonces decían no cojan el coche, busquen llevarlo a un lugar seguro, donde no haya perros, donde ojalá haya techo, o sea, todo que combinaba muy bien con la casa de una prima mía que también vive en el norte de la ciudad. Y entonces pedimos una grúa, esta grúa llega por el coche, son estas grúas que suben los coches, no que los arrastra. Sí. Y a la hora, y bueno, yo estaba tratando de hablar con una persona de la cuadra que tenía cámaras para ver si me podía dejar ver el momento en el que había llegado el coche, cómo había llegado, quién lo traía, etcétera, ¿no? Estaba yo tratando de hacer eso cuando corren y me dicen, ven a ver el coche, por favor, queremos enseñarte algo. Resulta que en el día no se veía, pero ya era de tarde-noche. A la hora que suben el coche a esta rampa, un foco de la calle alumbra lo que llaman el medallón, que es la parte de atrás, y decía,
pelas con escrito en el polvo. Bueno, yo no sé en el resto del mundo, pero por lo menos para los chilangos, pelas significa algo espantoso. Y entonces cuando vi eso, me quedé así, pero bueno, la grúa arrancó y nosotros fuimos a un lugar a donde teníamos que decir de la desaparición, ¿no? Que bueno, también Estado de México y México, creo que todo, no sé, bueno, Estado de México y México se manejan igual. 72 horas antes de eso tú no puedes reportar absolutamente nada, que además son horas vitales. Se hace exacto, O fatal. sea, Creo que eso debería de cambiar, bueno, ya. ya. Pero bueno, hay muchas cosas que no cambian y si cambian, cambian para peor. Entonces ya no sabes si quieres que se muevan o no se muevan, ¿no? Pero pues fuimos para allá, pero cuando íbamos hacia, le llaman la manzana de Roma a este lugar, cuando íbamos hacia allá, yo le digo a mi marido, oye, ¿y si Jimmy está en la cajuela con un mal golpe? Y me dijo, ni lo digas. Yo no entendí por qué me dijo eso, después me explicó. Bueno, lo dijo porque, pues después de tantas horas y tal, si Jimmy estaba en la cajuela, pues no estaría viva. Pero bueno, yo no entendí por qué me lo había dicho. Y yo le pido a una persona allegada a la familia, que era el chofer de mi papá, que llegó a ayudarnos a buscar el coche y todo, que sí puede abrir la cajuela, porque él estaba con el coche, porque fue con la grúa, ¿sabes? Para ver que todo saliera bien y tal. Y, y me dijo, él y yo nos conocemos, crecimos juntos, ¿no? Prácticamente. Entonces él me decía, Rosa Martita, dice, Rosa Martita, no me pidas eso. Le digo, no pasa nada, Carlos, por favor, abre la cajuela. Entonces me dice, ahorita voy. Porque él ya se estaba yendo, se estaba subiendo a su autobús para regresar a su casa. Se regresó. En eso le marca a mi hermano. Estábamos mi hermano, mi marido, Carlos y yo, en este lugar donde queríamos levantar y que nos dijeron que no podemos hacer nada. Le marca y le dice que está en la cajuela. Entonces me dice mi hermano, córrele, está en la cajuela. Entonces yo me lleno de vida, ¿sabes? Creo que soy la única que me llené de vida. Vamos corriendo. En eso hice algo que al día de hoy digo, wow, wow, no debía haberlo hecho, pero lo hice. En esta esperanza de vida, le hablo a mi hijo grande que está en casa con el chiquito y le digo que por favor le marque. Nosotros teníamos por el seguro de gastos médicos un servicio de ambulancias, que le marque a la ambulancia, que nos alcance, le dé la dirección, que porque su hermano está en la cajuela y que quizá necesite ayuda, pero yo ¿no? Y entonces llegamos y lo que me encuentro debió haberme dicho mucho, pero tú te pones, tú no quieres ver, no quieres oír, no quieres entender, porque la gente que estaba ahí, que era mi prima, su esposo, Carlitos, te digo que era el chofer de mi papá, estaban desencajados y mal. Y mi prima llorando. O sea, creo que eso ya me diría mucho. Pero entonces yo corro a la cajuela, la veo en posición fetal y la quiero sacar, pero no puedo, pesaba mucho. Entonces empecé a pedir ayuda y entonces mi marido y mi hermano me ayudan porque quiero que la pongan en el suelo y darle respiración de boca a boca y ver qué le pasa y ver cómo la puedo ayudar. Y todos se daban cuenta, yo no. Pero ahí no había luz. Entonces les pido que si la pueden cargar a un lugar donde había luz, la ponen ahí. Y entonces, más cosas raras. Empiezo a decir cosas que tú dirías, estás ante el cuerpo de tu hija. Mas, sin embargo, empiezo a decirles, ella no se vistió porque tiene el cabello mojado. Le preguntaba a ella, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? O sea, yo creo que sí entras en una locura. Y luego me di cuenta que no era tan loco, porque gracias a todo lo que te estoy diciendo, pudimos rescatar muchas pistas. Y, y entonces ella iba con, te digo, yo estoy segura ya la fecha y siempre lo dije y lo sostendré, que ella no se vistió porque ella era diseñadora gráfica. Tenía un gusto exquisito para vestirse, le encantaba combinarse, pero ella era una chica con mucho gusto. Entonces, no le gustaba ponerse una camisetita sin ponerse algo encima para disimular, ¿no? La Y conocías perfecto, sabías qué se podía haber puesto para salir. exacto. Y luego traía una minifalda
que nunca se hubiera puesto para trabajar. Ella siempre trabajaba en pantalones. Y luego, porque acuérdate que era día de trabajo, ¿no? Sí. Y luego traía unas pantaletas de muchos colores con una minifalda blanca. O sea, ella nunca lo hubiera, o sea, nada me hacía sentido de lo que traía puesto. Además, ella había bajado mucho de peso en esta emoción de que ya estábamos planeando la dichosa boda. Claro. Entonces ella había bajado muchísimo de peso y la falda que traía definitivamente no era ni de su talla. O sea, se le hubiese caído. Si hubiera estado parada, se le hubiera caído, ¿sabes? Entonces, fui corriendo al coche a buscar, estas pashminas que antes se usaban más que ahora, y que ella siempre se hubiese puesto una pashmina. Al coche no la encontré. Lo que encontré fueron unos zapatos que eran de fiesta, de súper tacón. Tampoco hubiera ido a trabajar con eso. Nada tenía sentido. Nada tenía sentido, o sea, nada. Ella era una chava que se ponía blue jeans y se ponía, sí, una playerita y una pashmina, pero tenis. Pero, nada de lo que yo veía me hacía sentido. Luego ella, algo que la caracterizaba es que tenía un tanto así de pulseras de las, no sé si se acuerdan, antes se usaban las pulseras de tela, Sí, sí. amarradas miles de, o sea, muchas pulseras, le encantaban las pulseras. Y algo que para ella era básico, o sea, ella a lo mejor podía, no lo hubiera hecho, pero salirse sin lavar los dientes, sin lo que quieras, pero lo primero que se ponían eran los aretes. ¿Por qué? No sé. Tampoco traía. No traía aretes. Entonces eran como muchas cosas que a lo mejor dirías, a ver, Rosa Marta, estás en la peor escena de tu vida y te estás fijando en esas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque una parte de mi inconsciente no quería darse cuenta de lo que estaba pasando y otra parte me estaba diciendo, checa todo esto porque algún día va a servir, ¿no? Necesitas. Entonces yo estaba como en modo avión, pero fue un modo avión que sirvió al final. Sí. En eso le vuelvo a dar respiración de boca a boca, mi esposo me ayudaba, ya sabes todo, y sale un aire que ya olía mal. Entonces me doy cuenta. ¿No? Y entonces la abrazo, me acuesto junto a ella, la pongo a llorar, evidentemente, y a preguntarle qué pasó, quién le hizo eso, por qué. En eso llegaron los famosos paramédicos que mi hijo nos iba a mandar. Y muy amables, o sea, en verdad, si alguno de ellos ve esto, creo que nunca pude ya volverlos a ver, agradecerles porque tuvieron la humanidad, la empatía de hacer todo a pesar de que sabía que no había nada que hacer, pero como para darme tiempo, ¿sabes? Eso siempre se agradece. Sí. Y entonces hicieron todo y entonces súper amables, súper cordiales me dijeron, ya no hay nada que hacer. Digo, yo ya lo sabía, pero bueno, ellos lo corroboraron y me quedé ahí acostada con ella. Ellos tienen la obligación de hablarle al Ministerio Público, eso es algo que yo no sabía, porque yo no supe por qué llegó el Ministerio Público, no quién le había hablado. Yo te quiero preguntar algo, Rosa Marta. ¿Hay algo como, obviamente en medio de todo lo que tú estabas encontrando, tanta información, te llegó algún mensaje de por dónde tú tendrías que saber qué había pasado? No. Si me preguntas de eso, te puedo decir, ya yéndonos un poco más de esa fue la escena, ya todo pasa, y yo defendía a Carlos porque desafortunadamente mi primer encontrón con el Ministerio Público no fue tan favorable. Eh, y, y luego me dieron una razón que se me hizo bastante tonta. Si no me hubieran dado esa razón, a lo mejor todo hubiera caminado diferente, pero me dijeron que yo me diera cuenta que el asesino había sido su pareja, porque eso pasa en no sé, me dieron un porcentaje altísimo de los casos. Entonces yo le dije, a ver, yo no puedo acusar a alguien o meter a alguien a la cárcel por porcentajes y por estadísticas. Yo tengo 2 hijos varones, ¿de qué me está hablando? O sea, Dios no lo quiera, aparece muerta alguna de sus parejas y van a acusar a mis O hijos. sea, no era una buena justificación. 0. Mm. Entonces, yo te puedo decir que por mucho tiempo yo lo defendí a capa y espada. Es que ni por aquí me pasaba. O sea, la gente, según me cuentan después en el funeral, lo murmuraba y decían, pero lo decían, yo estoy segura que por lo mismo que el MP, ¿no? Por Lo que estadísticas, se cuenta. hoy en día creo que sería más, ¿no? Ahora son más todavía. Pero no puedes acusar a alguien por estadísticas, no puedes acusar a alguien, no. O sea, si tú vas a hacer algo es porque tienes todos los elementos para hacerlo. Y entonces, bueno, pues me voy rapidísimo a esa parte y te digo que
Fue un juicio muy largo, pasaron muchísimas cosas. ¿Cuánto tiempo fue? Eh, Más o menos 8 años, porque, hubo corrupción y lo soltaron y luego para volverlo a encontrar, o sea, esa es toda otra Claro. historia Yo larguísima. quisiera preguntarte, ¿en qué momento tú ya intuyes y hay como esa opción de que él fue? ¿Te acuerdas de ese día? Sí. Estaba su MP, que por respeto me guardo su nombre, que no es la misma persona que me dijo aquello, no es otro, porque había diferentes. Ella era una mujer. Te puedo decir que al final del día, esto lo resolvimos prácticamente entre puras mujeres. El único hombre fue el juez. Esto fue algo muy bonito también. Pero bueno, una de las MPs mujer, nos pusimos a pimponear, ¿no? Un poco, yo ya más tranquila. Ellos ya con la certeza absoluta de que él había sido, pero no queriéndomelo decir para que yo no fuera porque ellos ya tenían la orden de aprehensión. Entonces, ellos no querían que yo, porque no lo creía, fuera a tumbar esto, ¿no? Pero entonces yo platicando un día con ella, le dije que o volvemos al punto de ella no se vistió. Entonces le dije que me había atrevido a buscar en Google, Mister Google, qué pasa cuando una mujer, mi hija murió porque la asfixiaron, ¿no? O sea, tiene un nombre ahí todo rimbombante, pero bueno, finalmente lo que conocemos, bueno, Asfixia. aparentemente asfixia, pero aparentemente también una llave china le rompió el cuello, algo así. Pero entonces yo busqué en Google qué pasaba cuando alguien moría de esa manera. Me tardé mucho en poder tener el valor, pero yo me preguntaba mucho si había sufrido, si había sido rápido, o sea, te preguntas tantas cosas, te preguntas si Dios existe. Yo creía en Dios antes de eso, me enojé muchísimo con él, luego nos reconciliamos. Te preguntas muchas cosas. Si existe el cielo, a dónde se van, si de veras están, si de veras es game over. O sea, creo que por primera vez sí te cuestionas muchas cosas. Y entonces me cuestionó eso de ¿qué pasó? Lo veo en Google y dicen que cuando alguien muere así, lo primero que va a pasar es que no va a haber control de esfínteres. Entonces todo aquello que tengas en tu intestino o bueno, sale, todo sale. Y ella estaba perfectamente limpia, perfectamente limpia. ¿Te acuerdas que te dije que tenía el cabello mojado? Sí, sí, sí. Entonces, ahí fue cuando dije, claro, ella no se vistió, todo esto pasó con otra ropa. ¿Y dónde está la ropa? Pero además, ¿por qué? Porque mi hija fue a tomar un café la noche anterior con sus amigas de toda la vida de la primaria y secundaria. Y las amigas nos dijeron cómo iba vestida. Y la ropa que dicen que ella traía puesta no coincide, por supuesto, en nada con la ropa con la que la encontramos. Claro. Pero, ¿qué crees? Le pido al MP que si podemos ir a buscar su ropa a su casa, la que traía puesta. Nunca la encontramos. Al día de hoy no la encontramos. Esa ropa desapareció que dices, claro, ¿no? Por todo esto. Entonces ahí es donde dices, ¿y dónde está la ropa de Jimé? Solo está en su casa. ¿En dónde la tuvieron que vestir? En su casa. ¿Quién tiene acceso a su casa sin que te espantes, verdad? O sea, finalmente. Y ahí fue cuando, híjole, fue tan duro. ¿Qué significaba para ti darte cuenta de eso? Significaba que le había entregado con todo mi amor a mi hija, a su verdugo. Es lo más feo que te puede pasar. Y que además te digo, yo sabía que eso no iba a caminar muy bien, yo en él no tenía mucha confianza, pero yo pensaba que iba a ser como muchas historias de que llega la hija, que te digo, ya lo estábamos planeando, de bueno, me equivoqué, bla, 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 y ya, ¿no? Vamos a sobar el chipote, la vida camina y, ¿no? Nunca pensé que fuera a acabar así, nunca, nunca. En mi peor pesadilla. Entonces, ahí es donde me doy cuenta que, pues, fue él. Entonces, bueno, pero también había que comprobarlo, porque yo también le dije al MP desde el principio y lo sostuve, yo no puedo acusar absolutamente a nadie teniendo así de duda, porque yo no podría dormir tranquila, ¿sabes? O sea, yo tendría que tener la mega certeza y no vamos a entrar ahorita en detalles. Ahí está la carpeta, pero la tuve. O sea, es que me sobraban certezas, me sobraron y Aparte, obviamente digo, parte de lo que, o sea, yo te admiro por muchas cosas, pero obviamente parte de lo que a mí me impresionó fue la manera en que tú trabajaste, porque tú me decías que estabas así, o sea, hombro con todos, o sea, estuviste ahí, gracias a eso es que se cumplió, ¿no? La justicia, porque en otro caso
quizá algo pasa, como dices, corrupción, todo lo que hubo en esos años, se olvida, ¿no? Yo creo que algo que aprendí, o aprendimos mi marido y yo, porque mira, no, fue un trabajo en equipo. O sea, mi marido, que no es el papá de Jimé, sin él no lo hubiera podido hacer, ¿no? Porque él me acompañaba, él me daba el tú puedes, el empuje, ¿sabes? Y entre los dos lo hicimos, pero ¿qué fue? También descubrimos, no tienes una idea del trabajo que tienen y la chambota. Es muy fácil criticar. Y yo hice buenos amigos en un lugar que yo nunca puedo pensar que iba a ser amigos. Mira, tienen expedientes y expedientes y expedientes que humanamente es imposible, Monse, no puedes, no puedes. Entonces, sí falta mucho capital humano, faltan muchas cosas y yo llegué a un terruño de gente que sí quería hacer las cosas, que sí las quería hacer bien, que me demostró que no puedo yo por uno tachar a todos. Yo eran de las que decían, aquí te vuelven a hacer esto, te revictimizan, no sirven para nada, bola de corruptos. Ese eran porque así lo había vivido, pero Pero, por ejemplo, un día de esos de trabajo, ¿cómo eran? Porque tú me dices que era estar ahí, o sea, de punta a punta. pues es que de repente era eso. Por ejemplo, vamos a buscar cámaras, pues vamos todos a buscar cámaras, ellos también, pero nosotros también, para hablar con la gente, pero había que hacer los escritos los hacían ellos. O sea, era como, ahora se me ocurrió esto, o yo pensé en esto, en lo otro, o sea, era mucho ir de la mano, pero tenía con quién. O sea, no es lo mismo decir, oye, ¿sabes qué? Quiero ver estas cámaras, seguramente ahí hay información y que no me dieran el escrito. De acuerdo. O sería decirles, oigan, también ya pensé en esta otra parte, o ya descubrí esto otro. Y entonces ellos, que era parte de su trabajo, pero que tienen las credenciales para investigar, para abrir, para pedir, para hablar. O sea, por ejemplo, otra persona que fue fundamental fue que necesitamos un tercer perito, el perito en discordia, porque la necropsia estuvo mal hecha al principio. Creemos que también hubo corrupción. Te digo creemos porque ahí sí yo no pude comprobarlo, pero lo creemos. Y entonces pudimos buscar a un tercer perito en discordia. La verdad, esta doctora nos ayudó tremendamente. No te quiero decir nombres de nadie porque no los he autorizado, Entiendo. pero ella de repente también ya está haciendo algunos podcasts que la han invitado y platica de todo. Es una gran persona humana y en lo que hace es buenísima. Pero como que fueron, mira, a lo mejor ahora la que te digo que no creía en muchas cosas, a veces siento que Jime, desde donde quiera que esté, me empezó a ayudar, a ayudar. En algún momento, bueno, yo sé que la has sentido seguramente muchísimo, pero hay un día de ese tiempo que sentiste a Jimena profundamente. Pero yo creo que casi todos, o sea, sería meternos en muchos rollos esotéricos que ahorita no querría entrar porque son complicados, pero créeme que más de una vez me dijo, aquí estoy y es por aquí. Y, y fue increíble, ya te platicaré otro día de todas esas cosas maravillosas, pero si ella estuvo, yo estoy segura que no lo hubiéramos logrado sin ella. Ella desde donde estaba nos ayudó. Y te digo, fueron muchos años, logramos una sentencia muy satisfactoria en el sentido de que pues se hizo justicia, ¿no? Al final, no te quiero engañar, ahorita ya fíjate que hasta eso, esas que cosas que se ha borrado, creo que 63, 66, 60 y algo, no recuerdo ahora bien, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Después de todo ese camino andado y de seguirlo caminando en el inter de ese camino, eh, un día yo voy a mi ginecólogo como cualquiera, ¿no? Vas a tu cita anual y entonces, bueno, antes de entrar a ese punto, creo que lo más importante que sí me gustaría decir aquí y empezar en eso es, el día que estamos velando a Jimé, por supuesto que yo me quería morir, por supuesto, o sea, no se lo deseo a nadie y desafortunadamente hay muchas mujeres que lo viven. Pero ¿te acuerdas? Te dije que tenía un chiquito de 10 años en ese entonces. Claro. Ese chiquito llega a mi vida, anuncia su venida cuando mi hija cumple 15. Y yo decía, pero ¿cómo puedo estar embarazada con, no, 15 y 16 en casa? Volver a empezar de cero. Y te espanta un poco la situación, por otro lado te da emoción, o sea, también son muchos sentimientos encontrados. Ese día que estaba ahí, él no estaba, porque fíjate que él tenía un campamento de la escuela.
y tuvimos la buena decisión de dejarlo ir. O sea, él sabía que su hermana no aparecía porque todo esto fue un jueves. Entonces él me decía: "Ay, mamita, mi hermana está, y acuérdate que guarda el teléfono en el fondo de la bolsa, tú tranquila", se fue. Él tratando de consolar. Cuando llego a la casa, que ya sé todo esto en la mañana, que tenemos que llevarla a la escuela, y que además se va de campamento, y que además no he hecho la mochila, ¿ya sabes? Llego y se despierta, y lo primero que me pregunta fue: "¿Encontraste a Jimena?". Y pues le dije la verdad: "Sí, sí la encontré". No le dije más. Y me dijo: "Ya ves", él se fue platicando: "Ya ves, te dije que estaba bla, bla, bla". Y la gente que me ayudaba en casa, la verdad es que me ayudó a hacer, o sea, ya estaba mochila, todo, o sea, fue: "Aguántate, llévalo, pon la mejor cara en la escuela, súbelo al camión, mándale besos y que se vaya". Porque decíamos: "¿Para qué lo queremos aquí el fin de semana?". Sí, era lo mejor No para él. tiene caso, ¿no? En medio de tantas cosas horribles. Y así fue, ¿no? Hoy me preguntas, ¿cómo lo pude hacer? Es que hay tantas cosas que uno puede hacer que no sabes de dónde sale fuerzas, pero salen y salen bien. Y se fue de campamento. Pero cuando ya estaba regresando al funeral y estaba sentada frente a la caja, ahí fue donde dije: todo en esta vida tiene una razón de ser, aunque no lo entiendas en su momento. Y entonces ahí entendí que Santiago era una parte indispensable, primordial que llegara a mi vida, porque fue la que me sacó adelante. No te puedo decir que Jorge René no, pero Jorge René yo ya lo veía un chico de 17 años, ya más hecho, digo, le faltaba mucho, pero al de 10 le faltaba todo. Entonces, te puedo decir que es algo que yo siempre le digo a los padres de familia con los que trabajo duelo, es: "No te entierres con el muerto, quédate vivo con los vivos, y tienes que ser más vivo que antes". Y además, tú perdiste un hijo y duele horrible, pero ellos perdieron un hermano. Claro, todos están en duelo, con Todo gran dolor. aquí hay un gran duelo, y entonces aquí, ¿qué es lo único que va a sacar a la familia? El amor, la comprensión. Y ahí fue donde entendí, digo, Santiago llegó a mi vida por muchas otras cosas, pero entendí que esa era una parte importante, ¿no? Em, y luego mi hijo mayor me hizo llorar mucho porque al día siguiente que llegaba su hermano del campamento y que le teníamos que decir, me dijo: "Mami, nada más prométeme algo". Y yo: "Sí, que vas a ser la misma mamá que tuvimos Jim y yo", que él me veía deshecha, y se lo prometí. Habrá que preguntarle a Santiago si ha sido buena mamá, pero bueno, se lo prometí. Seguro que sí. Y fíjate que otra tragedia que pasó para cerrar ya ese ciclo y irnos a otra historia es que mi hijo llegaba del campamento el domingo y nosotros llegamos a entrar a Jim el sábado, muertos. O sea, imagínate desde el jueves, con todo el dolor, ¿no? O sea, tú fíjate, ya era un cansancio acumulado, eran muchas Claro. cosas. Y nosotros tenemos un perrito que yo amaba, adoraba, que se llamaba Toy, era negro, negro, negro. Y siempre le decía que se le había olvidado morirse, porque tenía 17 años y estaba Perfecto. regio. Siempre decía: "Ay, Toy, se te olvidó morirte". Ese día llegamos, metemos el coche, teníamos otros 4 pastores alemanes que llegan corriendo a vernos y Toy no sale. Y digo: "No, hoy no, por favor, hoy no". Pues sí, llego al pasillo de los perros y Toy está tirado, se le rompió un huesito. El caso es que no tengo un cuento más largo, lo tuvimos que llevar ese día a dormir. Pero luego me contaban algo muy bonito, una prima que se dedica a historia del arte y me dijo que de los psicopombos, no sé si has oído hablar Sí, de he ellos. escuchado. Entonces me dijo, ella necesitaba su perro negro para que la atravesara. Sa Y dije, serio. no se le había olvidado morirse, él tenía un destino, ¿no? Para irse. Entonces imagínate que tu hijo va a llegar de un campamento y le vas a decir que su hermana se murió, que su perro se murió, y dices, este niño no va a querer volver a salir de su casa, ¿no? La verdad es que lo hemos llevado bien, pero sí fue un fin de semana horrible, indescriptible. Y yo te quiero preguntar, Rosa Marta, porque claro, o sea, obviamente hay muchísimos capítulos que contar, pero obviamente creo que el parteaguas de un antes y un después, aparte obviamente de la muerte de Jime, es cuando dan la sentencia, porque yo creo que de alguna manera hay algo que descansa, podemos pensarlo. Definitivamente, sientes que hubo justicia y creo que eso ayuda muchísimo. Es como cuando, no sé, eso, justicia. Y yo creo que eso me ayudó a descansar muchísimo, el saber
no tanto cuántos años le daban o no, sino que había justicia. Hiciste algo malo, hazte responsable de tus actos y ni siquiera justicia a mi persona, fue justicia a mi hija. Eso me dejó mucho más tranquila. Hay una pregunta que, o sea, a mí ahorita me surge. A él, en los estudios que le hicieron, seguramente hubo estudios psicológicos, psiquiátricos, ¿había alguna situación, como de psicópata o de un tema ya muy profundo de personalidad? Mira, no quiero hablar ni bien ni mal, no me corresponde, pero yo creo que los estudios que te hacen en esos lugares no son tan profundos. Y no, creo que son machetes. Es lo que yo creo. No lo sé, pero no, no se van por ahí. O al contrario, siempre se van por ahí porque por algo tienen que estar ahí, ¿no? O sea, no, esa respuesta creo que ni siquiera te la podría contestar. ¿Alguna vez se supo por qué él decidió hacer eso? No. Y, y creo que es algo con lo que ella aprendió a vivir. No, nunca sabré por qué lo hizo. Yo tengo mil historias en la cabeza, pero son historias, entonces no son válidas. Pero no, y no creo que él nunca lo diga. Y pues yo lo único que le deseo y le he deseado siempre es que ojalá se arrepienta de lo que él hizo por él. Yo a veces mira, algo que sí te puedo decir es, hubo un día que sentí, la gente a veces dice lo odio, ¿no? Y no saben lo que dice, porque yo una vez sí sentí odio, un odio hacia él, por supuesto. Y el odio se siente horrible. Es algo que te quema, que te trastorna, que sentí tan feo que me acuerdo que, digo, yo soy creyente, le dije, por favor, Dios mío, ayúdame a quitarme esto porque me está quemando literalmente. Literalmente sí, es horrible. Y sí me ayudó. Y te puedo decir increíblemente que hay muchas cosas en la vida que no he perdonado, pero a él lo perdoné, no sé cómo, Dios es grande, y lo perdoné, porque además me di cuenta que mi odio no le iba a llegar y mi coraje no le iba a llegar. Se queda en mí, me hace daño a mí. Entonces, fue lo mejor que me pudo pasar en eso. Ya para ir cerrando la entrevista, hay muchas cosas maravillosas que surgen de una situación tan dolorosa, ¿no? Yo sé que hoy tienes una misión de vida hermosa, ¿no? Que ayudas a familias, a que llegue un hijo al mundo, a que obviamente puedan construir ese sueño. Eh, ¿Cómo se llega hasta ahí, Rosa Marta? ¿Cómo Era un puedes poco lo que me llegar? detuve, pero te lo dejo breve para poder, ¿no?, aprovechar. Un día mi ginecóloga, ella tiene una clínica de reproducción asistida, entonces nos empezamos a platicar y le decía, en mi curiosidad: "Oye, ¿cómo es esto de los niños de probeta?", etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto el cuento más largo, con 50 años de edad, salí de ahí con una oferta de trabajo. Me dijo: "Sé la psicóloga del instituto", y yo: "Oh". Entonces, lo acepté. Empecé a trabajar con ellos y me di cuenta que toda mi psicología clínica, mi psicoanálisis, todo lo que me había dedicado no alcanzaba para algo tan específico como esto. Entonces, bueno, pues estudio en Barcelona la maestría en psicología en reproducción asistida. Luego me voy a preparar a Buenos Aires, Argentina. Y entonces ahora me dedico de pleno y de lleno a familias que están buscando ser papás. Desde la reproducción ¿Qué da a tu vida eso? es todo, es encontrar un nuevo sentido. Te digo, yo tenía 2 grandes caminos, quedarme, a lo mejor ayudar en la procua, que otras mamás lograran pero era un camino que preferí que se lo quedaran los abogados, y es un camino de mucho duelo y de mucha muerte. Reproducción asistida también es de mucho duelo, porque es duelar desde tu fertilidad, es duelar desde tus sueños primeros, ¿no? Es acompañar muchos duelos, y luego no necesariamente porque tengas reproducción asistida. Hay anuncios, ¿no?, que te dan una garantía, eso no existe. Eh, Puede que sí, puede que no, pero es un camino muy largo, es una montaña rusa de emociones para las mujeres, tremendo por las hormonas, también para los maridos, ¿no?, aguantar esa mujer tan hormonal, o sea, Retos. sí. Créeme que ha sido para mí un antes, un después, y me he dedicado más ahora a eso, ¿no?, a buscar el ayudar a otros papás, también a duelar, ¿no?, duelos perinatales y duelos gestacionales, que se dan mucho también en la reproducción asistida. Pero ahora ya también llegan otros papás que saben mi historia y buscan un poco de contención, o a veces ayuda a duelar otro tipo de cosas. Entonces, ahora te puedo decir que
que mi vida cambió a la reproducción asistida y a duelar. Y en la vida todo se duela. O sea, hay duelos menos dolorosos que otros, pero todo es un duelo. Y hoy tienes como ubicado la gran lección de tu historia. Hoy que, por ejemplo, estamos, o sea, contando un poquito, tienes como ubicada esa gran lección de tu historia. Pues creo que la gran lección es que Jime vino a mi vida a ser mi hija, que además yo soñaba con mi Barbie. Fue mi hija durante 26 años, que realmente es cuando tu hija es muy tuya. Ya cuando ella iba a empezar a hacer otra vida, bueno, pues ya se fue a hacer otra vida a un lugar más en paz. Pero creo que lo que ella me dejó fue esto, ¿no? Este aprendizaje del gran dolor que puede dar el perder un hijo, pero cómo ese mismo dolor lo tienes que transformar por medio del amor a ese mismo hijo en seguir vivo. Yo te voy a contar una anécdota rapidísima que te va a resumir todo. Yo hace muchos años, antes de que todo esto pasara, escribí cartas porque me gusta escribir y he escrito mucho y escribí cartas para mis seres queridos para cuando yo me muriera y se las di a Jime y le dije que las repartiera en su momento y que si alguien ya se hubiera muerto antes que yo, la quemara. Y pues cuando fui a recoger sus cosas me encontré mis cartas y leí la que le escribí a ella. Y me la estaba escribiendo a mí, ¿sabes? Porque le digo a Jimé, llórame lo suficiente, pero luego encárgate de tus hermanos, o sea, yo de mis hijos. Eh, yo los traje a vivir, a gozar, a disfrutar. No los traje a llorarme, no los traje a sufrir. No me hagan eso. No me hagan estar triste donde yo esté. Déjenme verlos felices. Era para mí. Entonces yo no le puedo hacer eso a mi hija. Y, y te lo digo con lágrimas porque, bueno, mire, Claro. el dolor sí se quitó, pero la nostalgia va a seguir. Mucha gente dice, aprendes a vivir con este dolor. No, yo digo que deconstruyes tu vida, porque vivir con dolor no está padre. O sea, la gente que tiene dolores crónicos, Sí, no, qué físicos, pesado, no qué está duro. padre. Y vivir con un dolor emocional crónico tampoco está padre. O sea, yo es lo primero que le digo a la gente con la que trabajo, no se trata de que tengamos aquí el dolor cargando. No, es recordarlos con mucho amor, quedarnos con lo bueno. Cuando los pensemos, mandarles un guiño al cielo, mandarles un beso, una oración, lo que te nazca, pero no dolor. O sea, yo te digo, yo siento feo cuando me acuerdo, porque me acuerdo de lo Sí, que obvio. pasó y no es fácil, pero no quiere decir que hoy en día yo siga llorando todos los días por mi hija. El día de su cumpleaños la extraño, sí, que además es un día que yo me doy permiso, ¿sabes? Es un día en lo que digo, bueno, mi hijo, chiquito, ahora ya grande, cuando era chiquito me decía, ¿por qué lloras, mami? ¿Por mi hermana? No, no, mi amor, porque estoy viendo una película triste. Ay, pues cámbiale. Pero cuando era por su hermana me decía: que me daba un beso y se iba. O sea, en la familia aprendimos a que se vale llorar y se vale sentir todo esto, se vale hablarlo y no hay que ocultarlo. Mucha gente te dice: "No llores porque los inquietas en el más allá". Bueno, no sé quién ha ido al más allá para saber si se inquietan, o sea, pero no se van a inquietar, es normal, somos humanos Sí. y se vale. Sácalo porque te va a hacer daño si te lo quedas, ¿no? Y ya para terminar esta entrevista, Rosa Marta, desde como tú hablas, hace unos minutos me dijiste, no borraría ese día, no lo borraría. Por todos estos 13 años de crecimiento, de amor, de muchas cosas que has vivido, ¿no? Desde el dolor a transformarlo. Hoy, desde la mujer que eres, de la profesional que te has convertido, en fin, ¿qué le dirías a Jimena? Desde hoy, desde tú como mujer, desde ser humano, ¿qué te gustaría que ella siempre supiera de ti? Se lo he dicho muchas veces. Lo primero es siempre le agradezco que me haya escogido de mamá. Le agradezco los 26, bueno, casi 26, porque digo que ella murió el 4 y cumple el 18, pero los casi 26 años que me dio, ella además, ella y yo fuimos una dupla increíble. Yo creo que en la vida uno sabe que se ve pronto, no sé, porque siempre esa relación madre-hija es complicada. La nuestra fue maravillosa. Siempre le digo, gracias por haberme elegido, gracias por venirme a ayudar a que yo descubriera mi camino. Yo creo que eso fue lo que ella hizo. Ella sabía que venía a ayudarme a lo que iba a ser mi misión de vida. Le agradezco y le agradezco también profundamente que me haya ayudado a darle sentido al sinsentido.
y se lo digo a diario, yo estoy profundamente mira, cuando lo digo que les digo que tengo 3 hijos, porque además al principio decía: "¿Y ahora qué digo? ¿Tengo 2 o tengo 3?". No, pues tengo 3 una en el cielo, pero la tengo, ¿no? Y siempre digo, soy una persona muy afortunada, porque tengo un hijo en el cielo, que cuando yo me vaya, por supuesto que no me da miedo irme, lo voy a volver a ver, y tengo 2 en la tierra. Entonces, tengo quien vele por mí y quien me va a recibir, y tengo quien vela aquí con por mí y quien está conmigo. Eso le digo siempre. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por tu confianza. No sabes cómo la aprecio. Te admiro muchísimo. Siempre estás en mi mente. De verdad, ahora después te contaré anécdotas, pero de verdad, para mí tú significas el verdadero ejemplo del feminismo. ¿Sabes? Ante mis ojos, tú has hecho cosas maravillosas. Y de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, qué linda. ¿Te puedo dar un abrazo? Ay, por supuesto, muchos. Gracias. Muchísimas gracias. Al contrario. Y mucha suerte en este práctica. Gracias. Te deseo Muchísimas lo gracias. mejor. Gracias, Rosa Marta. ¿Y qué te parece si vamos a ver justo esta lección de vida, o sea, de esta historia? ¿Cuál es? ¿Te parece? Claro. Vamos a ver. Esta es una nota mental, una pausa para procesar, para entender, para mirar adentro. Aprendiendo en cabeza ajena. Y para ver y para reflexionar sobre esta historia de Rosa Marta, qué mejor que esté Anabela, nuestra logoterapeuta consentida de este espacio. Anabela, muchísimas gracias. Y bueno, yo aquí encuentro muchas lecciones de vida, pero en particular es como una valentía y una, no sé, como una decisión y voluntad como muy fuerte, porque ante la tragedia tan profunda, pensarías que te quedas en shock, ¿no? O sea, como que no actúas. Bueno, es que yo creo que hay diferentes pérdidas, pero incluso no hay un nombre para las personas que pierden un hijo. Entonces, la valentía de Rosa Marta para, hablábamos de el feminismo, ¿no? Cómo realmente a veces en estos casos, como tú decías, se muestra, porque ella como mujer tuvo que brincar muchos obstáculos, eh, corrupciones, personas, que no le daban paso para que el el avance del caso de su hija se pudiera dar. Claro, exacto. Lo que yo te decía es que para mí, o en mi opinión personal, este es un verdadero, o sea, este es el feminismo, ¿no? Cuando actúas, cuando vas en el camino, cuando tienes un objetivo para el bien del otro, ¿no? En este caso, mujeres. Y ella es inspiración, pero ¿sabes qué? Lo que más me gustó de Rosa Marta es que su hija sigue viva, y su hija sigue siendo honrada en cada momento. Entonces ese dolor o esa pérdida no fue en balde, ¿sabes? Porque Rosa Marta es inspiración para muchas madres buscadoras. Rosa Marta es inspiración de resiliencia, porque con el dolor de su hija se construyó para dar a otros la posibilidad de saber cómo hacer esta justicia sin que fuera una venganza, ¿no? Y me acuerdo muchísimo de que hay un caso en Alemania. ¿Tú sabes por qué hay, teléfonos de SOS en todas las carreteras? No, la verdad, o sea, no sé exactamente por qué ocurrió, que yo digo que quiero pensar que fue la maravilla, ¿no? Pero no. Bueno, pues hace muchísimos años en Alemania hubo un accidente donde un ingeniero choca y su hijo se desangra. Él está pidiendo ayuda, no llega nadie. Cuando su hijo muere, él dedica el resto de su vida a poner esta tecnología para que a ningún papá, a ninguna persona le vuelva a suceder. Y así espejeo a Rosa Marta, ¿sabes? Siento que Rosa Marta, con todo lo que ha hecho en su práctica psicológica, en su hablar con otros papás, hace que sean estos teléfonos de SOS para que en cabeza ajena las chicas puedan ser cuidadosas en sus relaciones y los papás estén atentos. Exacto, o sea, es lo que me impresiona de su historia, porque es revertir el dolor, ¿no? Actuar durante el dolor y durante la tragedia, porque ahí obviamente ella, en medio del duelo,
es cuando actúo. Y eso es como, pues es difícil. O sea, creo que a veces hasta imposible. Y es que estamos acostumbrados a decir, como hablábamos en otras ocasiones, esto es un castigo. Esto, ¿por qué me pasó a mí? Y cuando nosotros preguntamos eso, pues no hay castigo, son golpes de la vida. ¿Para qué me pasó? Puede responder más fácilmente al dolor, ¿sabes? Porque un dolor que se queda ahí, cautivo, se cristaliza. Un dolor activo, desde la resiliencia, se vuelve esto, una lucha y se vuelve inspiración para otras personas. Claro, y obviamente en la parte de la justicia, ¿no? Ella también nos da un ejemplo de cómo sí se puede hacer justicia y sí se puede lograr a lo que queremos, cuando de pronto vemos cómo de otra manera se pretende hacer justicia. Ella me dijo algo muy interesante que hoy lo comparto. Yo en algún momento donde vi como mucho caos, ¿no? En algún espacio donde había muchas mujeres en una lucha y había mucho caos, ella me dijo algo muy importante. Yo le dije, Rosa Marta, ellas te representan. Y ella me dijo, no, jamás la violencia me va a representar a mí. ¿Por qué? Porque mi peor dolor fue por violencia. Entonces dijo, jamás yo voy a actuar así. Y me encanta porque la violencia genera más violencia. Y hay un experimento que se llama el Rat Pack, que es que a una ratita la pusieron con otras ratitas amigas, ¿sí? Donde se llevaban bien. Y después a esta ratita le pusieron un chip, donde el científico cada vez que apretaba el botón, esto le aplicaba dolor. ¿Y qué crees que pasó? Esta ratita que era tan amigable, al sentir este dolor tan fuerte, golpeaba a todas las demás ratitas. Y unas huían y otras la atacaban de vuelta. La segunda parte del experimento es que a esta ratita le ponen una palanca. Entonces, cuando la aíslan y le infligen dolor, en los primeros golpes sin querer mueve la palanca y esta le calma el dolor. Entonces se da cuenta y cada vez que le ponen el botoncito para que le duela, ella jala la palanca y baja. La tercera parte del experimento es que vuelven a poner a las ratitas amigables con ella. ¿Y qué crees que pasa cuando le infligen el dolor? ¿Se va a la palanca o a las ratitas? A la palanca. No. En todos los experimentos, ese condicionamiento, cuando estaban los otros iguales, se quitaba y regresaba a esta parte. Entonces, imagínate, cuando algo me duele tanto, puedo llevar, esta frustración me puede llevar a la agresividad y a la violencia con los demás. Sí, que es lo que decía ella. Claro. Entonces, el mejor momento para detener este Wrath Path es justamente cuando alguien inflige este dolor que yo no le estoy ocasionando, aunque sea enorme, como la muerte de una hija. Si no le doy un cauce, esto va a generar más violencia. Y es como, ¿sabes? Como una espiral que no se acaba. Entonces creo que eso es la enseñanza también más grande. Porque ¿de qué sirve lastimar a otros si eso no me va a recuperar a mi hija? Pero no me puedo quedar quieta. Pero cuando uso este dolor para canalizarlo y para construir, algo bueno pasa. Que se cansó de Rosa Marta. Me encanta, de verdad, Anabela, muchísimas gracias. Y bueno, no se pierdan las siguientes historias. Escríbanos a redes sociales, aquí síganos en todos nuestros espacios. Y bueno, de verdad, un placer. Muchísimas gracias. Saludos.